que por lo menos para mí en su momento fue algo bastante revelador en cómo mantener una especie de registro de decisiones que vamos tomando a lo largo de un proyecto que después nos sirven para entender por qué hicimos las cosas que hicimos en su momento, una experiencia que me imagino todos hemos vivido en algún momento. Nada, un poco de lo que vamos a hablar ahora, motivación, ¿verdad? ¿Qué es una decisión de arquitectura? Un poco un proceso liviano para procesarlo y cómo registrarlo, que para mí por lo menos fue algo nuevo. Agrego que todo esto que está acá lo descubrí en este libro. Este libro tiene un montón de cosas que son tipo la arquitectura pesada, tipo, procesar batch, tipo, ¿qué es procesar batch? Está todo ahí, tiene muchas cosas de web, pero está muy bueno y ayuda a entender un poco qué es arquitectura de software, que es algo medio difuso, y ellos lo dicen, es medio difuso, pero como que lo pone en contexto. Hablando de contexto, para dar un poco de contexto a esta charla, me gustaría reproducir una situación que seguramente pasó en esta semana, ya estamos jueves, así que en algún momento de esta semana en Montevideo se dio alguna charla de este tipo. Capaz, si no es Redux, es otra cosa, no importa. Quiero que todos vean esta escena y digan si se ven ahí o no. No, React, esto es una app mini, ¿no? ¿Para qué vamos a usar React? No, dale, mini no, somos 8, vamos a usar React, vamos a ordenar un poco esto. Y el otro me dice, no, que nos va a quedar un install de 20 minutos, va a ser mortal. Y no es con Yarn, salta. Pará, y si usamos React con Yarn, que está, más no nos va a ir. Consenso. Estupendo. Y acá viene la parte clave. Bárbaro. Voy a leerlo porque en el fondo seguro no se ve. Bárbaro. Ahora hago un mini acta o dejo algo anotado en el readme. Levanten las manos los que alguna vez vivieron una experiencia así y después dicen ¿qué corno pasó acá? Que no me acuerdo por qué hicimos Yarn. ¿Por qué? Y entonces viene un desarrollador a los 6 meses a desembarcar en este proyecto y dice ¿por qué esta app mini tiene React? Que es tipo, si no se precisa. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué pasa esto? Bueno, un disparador es que, no sé, a todo esto, yo soy Juan Saavedra, soy... mal timing. Yo soy Juan Saavedra, soy CTO de Octobot y como algunos, incluso algunos históricos pueden saber, en algún momento como que tratamos de decir, tipo, bueno, documentemos, tipo, pongámosle a esto, pero hay una parte ahí como que no funciona. Y resulta que no somos los únicos, porque hay gente que estudió esto de verdad. Y hay un problema en las herramientas que se utilizan o se utilizaban hoy en la industria del software para registrar este tipo de decisiones. Llámenle decisiones de arquitectura. Yo creo que es aún más desafiante en un mundo de desarrollo web, donde en general vamos con un pace y un foco a tipo nuevos features, a incrementar cosas, distinto al de otros rubros de software que existen. O sea, nada, no es por traer ejemplos cursi, pero tipo, si trabajas en banca, en core bancario, es como un producto mucho más estable, los casos de uso se conocen hace 200 años, es como más... No es tan tipo, no tiene un pace de agregar cosas nuevas e ir cambiando tan dinámico por la naturaleza que hay atrás, no es nada negativo, son naturalezas distintas. Entonces, este problema, que es un problema, este informe que se hizo estudiando muchas industrias. Este problema que se da en muchas industrias, yo creo que es particularmente peor, creo que está mal hecha esa oración, pero es particularmente peor en el mundo del web development. Y nada, cuando descubrí esto de los arquitecturas de Decision Record, dije, esto es algo que es bueno, yo lo veo como
condensando, ¿no? En algo útil, que decís, tipo, yo podría llegar a usar esto, me veo en reuniones armando esto. Tengo algunas notas acá. Bien, una cosa importante de estas arquitecturas de Decision Record que vamos a ver, que me interesa destacar ahora, es, yo me voy a concentrar un poco en una decisión, o hablar de un récord, y hay una cosa a tener importante que es, a tener en cuenta, que es la colección esa de Decision Records. Si la vamos acumulando, la tenemos que acumular, si la vamos acumulando nos permite entender el sistema desde el punto de vista de las decisiones que tomamos. Yo no es algo que me voy a acordar de mencionar durante la charla, pero se los quiero traer ahora para que cuando hable de una instancia puntual, los invito a que piensen en tipo la colección y qué pasa a medida que pasa el tiempo y se van sucediendo esas decisiones. Yo hablo de Architectural Decision Record. La pregunta es, ¿qué es una Architectural Decision? Es esto. Bueno, no sé si es esto. En realidad, esto es como algo razonable para pensarlo. Una decisión de arquitectura es una elección de diseño de software que apunta a algo funcional o no un requerimiento funcional o no funcional, que es arquitecturalmente significativo. Y entonces, punto, y a continuación, ¿qué corno es esto que me acaban de decir? Un requerimiento arquitecturalmente significativo es un requerimiento que tiene un efecto medible en un software, en la arquitectura o en la no. Y en criollo, es una decisión sobre aspectos no funcionales difíciles de cambiar. O sea, vamos a agarrar y decir, una decisión de arquitectura es algo que no está necesariamente atado a un feature, ¿no? Es tipo, el dropdown de fecha, ¿cómo me va a mostrar la fecha? En realidad, tipo aerolínea o tipo scroll, o sea, no importa, eso no es tanto una decisión de arquitectura, es una decisión más de tipo de feature, cómo lo voy a implementar, y está mucho más orientado al usuario. Estas son decisiones que no son tan de eso, o son difíciles de cambiar. Es tipo, una vez que elijamos esto, tipo, una vez que elijamos el framework JavaScript, no es tipo, no, lo cambio por otro. No, ya está. Es muy difícil de cambiar. Son decisiones donde hay más de una opción disponible en el sentido de, o sea, tipo, siempre hay más opciones, pero tipo, bueno, razonablemente disponibles, ¿no? O sea, pongamos un contexto y es tipo, sí, podríamos construir nuestro framework JavaScript, pero nadie lo hace, y tiene una razón de ser. O sea, cosas tipo razonables, tipo, tengo que hacer esto, ¿cómo sé que tengo más de una opción? ¿Qué decisión tomo, no? Entonces, ahí está un poco, tipo, están enfrente a una decisión de arquitectura. Una cosa clave que lo mencionan ahí, creo, en el informe anterior, es no tomar esto de arquitectura como una cosa muy, tipo, seria, ¿no? Tipo, no, esto precisamos un consultor que... No, esto no es una decisión estándar de desarrollo, no es una decisión muy atada, tipo, a lo que sucede con el usuario, es como algo más, es algo distinto. Si tienen un tiempo desarrollando, más o menos tienen una intuición de tipo, ¿qué es esto de lo que estoy hablando? Si no tienen un tiempo desarrollando, ya lo van a descubrir. Para mí, el gold standard de qué es una decisión de arquitectura es algo que implica que nos tenemos que reunir. Hola, ¿qué pasa con esto? Tipo, ¿nos reunimos a ver esto? Eso, para mí, es tipo, es una decisión de arquitectura. Puede pararse por preguntas, bueno, ¿qué framework uso? ¿Qué framework uso? Es tipo, otra decisión de arquitectura. También a veces surge no necesariamente tipo nos tenemos que reunir, pero es alguien que razonablemente se pregunta tipo, ¿por qué por qué no hacemos esto de otra forma? Bueno, también, ahí es tipo, porque hay que evaluar más cosas, no es tan tipo, hay que cambiar. Eso también tiene aroma a una decisión de arquitectura. Entonces, ¿qué es lo que les voy a tratar de, primero, ya los puse tipo, lograr identificarse en esa situación de tipo, este Pokémon lo conozco, es una decisión de arquitectura, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pueden hacer lo que quieran, yo les vengo a presentar esto que lo aprendí, fue tipo, esto está bastante bien, lo vengo empujando acá adentro y tenemos algunas decisiones, algunas arquitecturas Decision Records, pero no es una receta mágica.
la gente lo recomienda, la gente de ThoughtWorks lo recomienda, la gente de ThoughtWorks está despegada, así que tiene como un badge ahí. Una de las claves para mí es que el proceso de decidir sobre esa decisión de arquitectura, sobre esa pregunta a la que estás enfrentado, es bastante liviano, y eso es lo que para mí está buenísimo de esto. Que no hay UMLs, es tipo, no hay un proceso tipo enorme, gigante, un montón de documentos, es bastante tipo liviano. De vuelta, leyendo sobre esto y aprendiendo, una de las cosas que descubrí que está buenísimo cuando hacemos un sistema decir cuáles son las arquitecturas, las características de la arquitectura del producto que estamos construyendo. No es algo que necesariamente hagamos al principio, pero si se van a embarcar en esto es algo que capaz que conviene preguntarse en retrospectiva, tipo, ¿qué cosas son importantes en este sistema? Tipo, observabilidad. Alguien hablaba de microservicios, tipo observabilidad, top of the list. Son todos los utilities, ¿no? Scalability, testability, adaptability, todas esas cosas son características de arquitectura. ¿Esto tiene algo que ver con los Architectural Decision Records? No, pero se los recomiendo también. Aparte, en el libro lo aborda, está bueno, no sé si los que hicieron alguna carrera terciaria de software y ven cosas de estas, te dicen, no, la escalabilidad ¿es relevante o no? Y en un sistema web ya nadie se pregunta eso, o sea, es tipo, no es una característica de arquitectura, es un dado, o sea, concentrate en las cosas que son realmente distintas de este producto versus el de al lado. Y está bueno tipo compilar aunque sea tipo 5, no sé, siéntense y hasta qué cosas son importantes, unos utilities, buscan una lista de internet de utilities, están todos y dicen, dame 5 de acá y se eligen 5. Ahora sí, nos enfrentamos a ese Pokémon, tenemos una decisión de arquitectura por delante, ¿qué hacemos? Una de las primeras cosas que tenemos que entender es empezar a decir tipo, tenemos que reunirnos para resolver esto. ¿Resolver qué? O sea, ¿cuál es la pregunta? Y ahí parece una cosa tonta decir tipo, no, decime de verdad cuál es la pregunta, pero hay que empezar a darle vueltas y ver si no se le empiezan a caer cosas. Y tipo, bueno, capaz que son más de una pregunta lo que estamos tratando de resolver acá, o capaz que hay que formularla distinto, o capaz que es una pregunta que se responde sola y no tiene sentido pero a eso hay que darle un poquito de vuelta, revolver y tener claro, tipo, no, lo que precisamos resolver es esto. Otras cosas que son importantes en ese proceso es empezar a entender, o sea, empezar a delinear el contexto del problema, ¿no? O sea, y ahora lo vamos a ver un poco más qué quiere decir esto del contexto, pero es qué cosas son relevantes para decidir este problema, o sea, para resolver este problema o decidir sobre esta pregunta que tenemos enfrente. Y bueno, idealmente, si ya están tipo nivel 2, se empiezan a armar una lista tentativa de criterios de decisión, que ahora vamos a ver qué son. Pero básicamente es lo que me voy a fijar a la hora de evaluar las opciones que tengo por delante, ¿no? O sea, yo tengo ¿qué framework JavaScript? Voy a agarrarme de este porque es un furor siempre en la comunidad de web development, ¿no? ¿Qué framework es mejor? Y la respuesta es, depende del contexto. Y ahí es donde vamos a agarrar y decir, bueno, ¿cuáles son mis criterios de decisión? Entonces, no sé, todos en mi equipo saben React. React pica en punta, entonces, ¿pica en punta cuándo? Cuando mi criterio de decisión es, algo que pueda sacar rápido con el equipo que tenemos. Ese tipo de cosas. Entonces, criterios de decisión son cosas que nos van, medidas, digamos, que nos van a decir tipo qué cosas nos sirven y qué cosas no. En general son más de uno. Paso 2, esto ya es más de tipo, cómo de un grupo hacer que emerja algo útil y no estar tipo 2 horas circulando sobre lo mismo. Entonces lo primero es delimitar quiénes son los responsables de esa decisión. Idealmente, si podemos hacer que sea una sola persona, que sea una persona a la que todos hablamos y todos discutimos, pero al final del día hay una persona que dice vamos a hacer esto. Una cosa importante es, en una reunión cuanto más gente sumamos, más perspectivas tenemos, idealmente. ¿Y cuál es la contra? ¿Quién me dice cuál es la contra de tener mucha gente en una reunión? Muchas opiniones. ¿Eh? Muchas opiniones.
muchas opiniones. ¿Y cuál es el problema de tener muchas opiniones? Bueno, muchas definiciones. Cuesta ponernos de acuerdo. Entonces lo que queremos es tener una cantidad razonable de gente que nos traiga una mirada representativa sobre, y tipo variada sobre un problema. Y tal, hay una buena métrica para saber quién es sumar, para no traer a todo el mundo, porque tipo, ¿por qué no estamos decidiendo todo Octobot sobre esto? Y tipo, bueno, si no, no vamos a llegar a un consenso. Entonces es A, bueno, tienen experiencia en el problema que estoy abordando, o B, están afectados por la decisión. O sea, estamos tomando una decisión de tipo, algo del producto este que estamos desarrollando, y bueno, gente del equipo de desarrollo tiene que estar. Hay otra parte interesante que es quiénes tienen que estar al tanto, que no necesariamente están en esa reunión donde se decide. Gente que es tipo, decidimos que fulano va a estar informado, que eso lo excluye de ese ámbito de decisión, pero es alguien a quien formalmente vamos a decir tipo, che, cuando lleguemos a una resolución, nada, mételo en copia del mail. Una cosa que ahora voy a destacar, pero es súper clara, que es súper importante, es que esto tiene que ser algo práctico y ágil. O sea, si nos reunimos para decidir quiénes son los responsables y quiénes son los que vamos a informar, no tiene sentido. Tiene que ser algo que fluya, que sea ágil, práctico, que todos estemos al tanto de cómo funciona y que eventualmente si me dicen, no, vos sos un informado de esta decisión, es tipo, ok, que no sea tipo, no, pará, ¿cómo no trajimos al subgerente del área? No, es tipo, si empezamos con esas dinámicas, no funciona esto. Y paso 3, decidir registrar. Y acá es donde vamos a centrar la charla y lo que vengo a hablar. A ver, en realidad son como 2 pasos, ¿no? Decidir y registrar. Yo lo voy a centrar en una cosa porque la experiencia hasta ahora dice que cómo está estructurado ese documentito que vamos a ir armando, en realidad te ayuda a decidir. O sea, es como una cosa que se retroalimenta. ¿Qué es una ADR? Una ADR es donde vamos a dejar por escrito básicamente esto. Es tipo, da un contexto de tipo, ¿qué problema tenemos que motiva esta decisión? ¿Cuál es la realidad en la que estamos? ¿Qué problema estamos teniendo? Esto. ¿Qué decisión tomamos? ¿Por qué se toma? Y finalmente, ¿qué estamos dispuestos a aceptar como costo de esa decisión? La clave de arquitectura de software es ¿cuál es el trade-off que estás haciendo? Nunca hay tipo, es muy raro que haya tipo una respuesta correcta. En realidad vos lo que estás diciendo es, en este contexto prefiero comerme este choclo a este choclo. Y ahí decidís, porque me decís, lo que gano, bien, lo gano en un lugar donde me importa y lo que pierdo, lo pierdo en un lugar donde no me importa. Y entonces, esa decisión te conviene más que otra. Y literalmente esto es como tipo la madre de la ADR. Es tipo, esto es una ADR y no se precisaría más. Hay algún punto ahí que admita un desglose y yo le voy a mostrar cómo los desglosa gente que sabe y bueno, nosotros alguna vez lo hemos hecho así. Pero para mí fue bastante ilustrativo de que una decisión de arquitectura se registra en 6 párrafos, menos. Pues digo, interesante. ¿Qué es lo importante del desglose que vamos a ver? Que el desglose que vamos a ver es que nos ordena la discusión y por eso se lo voy a presentar. O sea, nos ayuda a decir, tipo, a hacernos las preguntas correctas, que ahora un poco más de eso va a venir. ¿Qué organización puede definirse su propio ADR? De hecho, cada proyecto podría definirse su propio tipo template de decision record. Incluso algunas decisiones puntuales pueden ameritar que cambies un poco ese template, no pasa nada. Los puntos importantes para mí es el primero, que la estructura que elijan va a ordenar la discusión. Eso que hablaba de tipo, es como, hay un feedback ahí, no quiero usar una palabra cursi, pero una sinergia entre las dos cosas, entre cómo estructuro el documento y cómo me orienta la discusión, es importante. Entonces, la estructura que le demos, tenemos que pensar que va a impactar el cómo vamos a ir procesando la discusión, y lo otro es que tiene que ser práctico. Si metemos una ADR que tiene 200 páginas, mortal. O sea, esto tiene que salir rapidito, pim pam pum, llenamos y sale.
¿Qué ingredientes tiene una ADR? Tiene un encabezado de gestión. De acá pueden poner, sacar cosas, esto es como un recomendado. Que es un estatus, que básicamente es tipo, está propuesto, está aceptado, está rechazado, está deprecado. Hay uno que es fundamental, que ahí aparece, que para mí es clave, que es, está superseded, o sea, se tomó una decisión más adelante en el tiempo que le caminó a esa, por X razón. Principalmente porque cambió el contexto. Si cambia el contexto, que es una de las claves de los ADR, que es tipo, yo puedo agarrar y decir tipo, dentro de 2 años, decir tipo, che, ¿por qué estamos haciendo esto así? Voy a los ADR y digo, ah, por esto. Y me fijo el contexto y digo, está, pero el contexto, esto cambió. Ya no tengo que estar más tipo preocupado por esto porque, no sé, contexto, buscamos una solución de bajo costo y ahora esa empresa factura 200 millones de dólares al año y podemos decir, podemos usar este producto que nos cobran ahora y no tenemos que andar lidiando con los problemas de los productos gratis. Entonces, ese para mí es uno tipo importante. Eventualmente que un estatus puede ser superseded. Fecha, quiénes estuvieron involucrados en la decisión y un poco lo que hablábamos hoy, a quiénes se consulta, o sea, a quiénes se involucra en la discusión y a quiénes se los informa. Elija de acá lo que quiera. ¿Qué otros ingredientes tiene? Tiene un título, tiene un context and problem statement. Acá, esta es la versión desglosada. Todo lo que es TIC es cosas que tenemos en nuestro template. Que de vuelta, contexto y problema, 2 párrafos, cortitos, tipo, ping, ping, esto es lo que estamos acá, esto es lo que estamos tratando de resolver. Decision drivers, ¿qué estamos buscando, qué estamos evitando? Estamos buscando evitar tener que lidiar con soporte con fuera de hora. Estamos buscando una tecnología con la que el equipo se sienta familiarizado. Decision driver no tiene por qué ser algo tecnológico, medible, puede ser algo que impacte el negocio. Uno de los campos importantes, ¿qué opciones consideramos? Y acá es otro clave, porque el día de mañana puede aparecer una nueva opción, hoy no consideramos una opción por X razón. Acá es, ¿qué opciones se consideran a la hora de tomar una decisión? Tenemos un problema y decimos, bueno, ¿qué framework JavaScript podemos usar? No, yo React, no, yo Vue, no, yo Angular. Ok, y el día de mañana, como todos sabemos pasa en esta industria, dentro de 6 meses aparece un nuevo framework JavaScript. Entonces es importante saber que a la hora de que se arrancó este proyecto, eso no existía, no se consideró siquiera. Y entonces, de vuelta, este es un punteo, ¿no? Se consideraron estas opciones. ¿Qué elegimos? Que se llegó más o menos a un acuerdo de qué es lo que se eligió, con pros y contras de esa opción. Es decir, tipo, vamos a hacer esto. ¿Qué pros tiene? Este. ¿Qué contras tiene? Este. Si la lista de contras es vacía, estás en un peor problema del que te imaginas. Porque no estás viendo dónde está el choclo. O sea, vos decís, tipo, pling, apretás el botón, ¿no? Le das al macaco que se hunde, te acaba de aparecer un macaco en otro lado. Siempre es así, no hay decisiones gratis, siempre son trade-off. Entonces está bueno decir, tipo, ¿es saludable lo que estoy haciendo? O sea, tengo una visión clara. Y después de las otras opciones también, pros y contras. Eventualmente las otras opciones pueden meter algunas cosas más. Y nada, después hay 2 campos que están ahí que verdaderamente, tipo, si sos de vuelta a nivel 2, pueden usar. Validación y otro de información extra. Validación es cómo vamos a hacer enforcement de esto. Elegir un framework es fácil, hacer enforcement, pero hay otras cosas que es cómo vamos a controlar que esta decisión se esté respetando en nuestro producto. Entonces ahí en validación nos sentamos y decimos, lo que vamos a hacer es meter un chequeo en el CI que haga un grep y se fije que no se instaló tal librería o que esté instalada tal librería o no sé. Eso sería un ejemplo de validación. Una de las cosas para mí es importante eso de sentarse todos y decir qué nos importa de esto, es que nos marca un norte en la decisión. Agarrar y decir, en este contexto, en este proyecto, en este contexto, en el problema que estamos enfrentando, ¿qué cosas son relevantes para tomar la decisión que tenemos que tomar? Y ahí vamos y detallamos los decision drivers.
que son claves para la posteridad, o sea, para que cuando venga una persona dentro de un año a ese proyecto y diga por qué corno hicieron esto así, pueda ir y decir porque lo que se fijaron son en esto, en esto, en esto y en esto. Pum. Después lo otro es hacer los pros y contras. De vuelta, el ejemplo de JavaScript para mí es fantástico, porque todo el mundo se siente muy apegado emocionalmente a un framework JavaScript por alguna razón. Y detallar pros y contras nos ayudan a quitar el sesgo personal, ¿no? Agarrar y decir, bueno, ¿qué pro tiene usar React? Este pro. ¿Qué contra tiene usar React? Ninguno. No, por allá salta uno y dice, no, tal cosa está de menos. Ok. Y empezamos a completar. Y empezamos a ver en realidad si tiene sentido o no usar eso o usar otra cosa independientemente de nuestro sesgo personal. Tipo, sí, a mí me encanta esto, pero capaz que en este contexto, tipo, me estoy comiendo algo que no, debería estar evaluando un poco más frío. Y otra cosa importante es que los pros y contras que tienes, no todos, pero tienen que tocar los decision drivers. Si vos los pros y contras que tirás es tipo, no, React está de más. Es tipo, está, campeón, pero ¿cómo pega con las cosas? O sea, la lista que nos pusimos de acuerdo de tipo, esto es lo que nos vamos a fijar a la hora de decidir si vamos a usar esto o no. Los pros que estamos tirando, ninguno pega en los decision drivers. No es una lista de pros válidos. O sea, tipo, empecemos a pensar pros que peguen en esos decision drivers. No todos, pero es necesario. Y tal, como resumen, lo importante es saber si una R más o menos quedó. Es que al leernos nos queda claro el por qué. O sea, por qué se tomó esa decisión y qué trade-off se hizo. De vuelta, esto para mí es lo más importante. ¿Sí? Nos sentamos, escribimos esto y es alguien en el futuro, nosotros incluso podemos volver y entender por qué se decidió eso y qué se dejó de lado. O sea, es tipo, porque capaz que cambió el contexto y en realidad ahora va a ser un choclo, pero vale la pena hacer el cambio. O no, capaz que decimos, tipo, no, está bien, esta es una decisión rarísima, pero si la ves en frío, en este documentito de media carilla, tiene sentido y está bien. Yo me puse acá, tipo, nos permite entender por qué hicimos esa query horrible. Si alguien alguna vez escribió una query a mano horrible, dice, tipo, esto es horrible, pero estoy seguro que estoy haciendo lo correcto. Perfecto, cuando volvés en 6 meses decís tipo, no. Tipo, seguro hay una mejor manera. A ese momento en realidad deberías tener una ADR que diga, no, esa query horrible, te mando todas estas cosas en cuenta, está bien, no la reescribas. Y como todo esto los vengo trayendo en el aire, paseando sobre nubes, se lo voy a bajar con una ADR de verdad. Teníamos esta situación. Tenemos un proyecto que se lee, porque si lee, no leo. Si leen ustedes, yo no me gastan leer. ¿Quién no puede leer? Perfecto, lean. No es lo mismo. ¿Eh? No es lo mismo. ¿Lo qué? Tienes que leerlo vos. El proyecto cuenta con una aplicación mobile Android desarrollada en React Native que va a recibir notificaciones push. No necesariamente push mobile, sino o sea, son push notification, pero el servidor te va a querer enviar cosas. Debemos elegir una herramienta para esto. El proyecto está bastante atrasado en fechas de entrega y plazos. Hay un soporte incipiente de WebSockets en desarrollo, acá falta agregar a nivel de backend. Hice algunos ajustes de redacción para que entre en un coso. Acá hay un párrafo y una línea, en realidad estos eran 2 párrafos, pero no hay mayores cambios de lo que estoy presentando. Entonces la situación era, tenemos que empezar a mandar mensajes a los dispositivos móviles, esta aplicación. Hay algo de WebSocket ya hecho en backend, que ya se hicieron algunas pruebas, hay algo desarrollado. ¿Cómo hacemos esto? Tipo, ¿usamos WebSocket o no? Una cosa importante es que se empiezan a meter... Una cosa importante es que se empiezan a meter cosas acá, tipo fecha de entrega, plazos. Esto se nos va a meter en los decision drivers. Y no es... Y nótese que es algo cero técnico. O sea, es tipo... dentro de 2 años puede venir alguien y dice, ¿por qué hicieron esto así? Y es tipo, porque estaban en el horno con los tiempos. Si ahora tenés más tiempo, el cliente paga un refactor y lo querés hacer distinto, vamos arriba.
Pero esa es o sea, y está bueno saber que la razón de por qué se tomó la decisión fue esa. Que no solamente fue esa, pero me interesa tipo transmitir a ustedes la relevancia desde mi punto de vista de los decision drivers y lo que escribimos acá para justificar la decisión que vamos a tomar. ¿Qué opciones consideramos? Básicamente un sistema de push messages de Firebase y WebSockets. Pararse en eso que más o menos se construyó, integrar la parte mobile y terminarlo de desarrollar. Y entonces, dado el contexto y dado las opciones, ¿qué decidirían ustedes? Qué bueno, decidieron sin un decision driver. Perdieron. En realidad que no tienen información, porque es tipo, ¿qué es lo que va a pesar acá? Bueno, en realidad, Paco, en realidad como que la letra dice como que pesa el tema del plazo y no el tema de la... Pero yo capaz que puedo ir a hablar con el cliente y decir tipo, oh, mirá, tengo esta situación. Firebase tiene un costo. Claro, por eso habla de plazos y no de costos esa parte, por eso. Ok, pero o sea, precisamos destilar eso a... O sea, sí, es una pregunta con gancha, exacto. Pero lo que precisamos concentrarnos es en esto. O sea, agarrar y decir tipo, bajame tipo, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta a la hora de tomar esta decisión? Por ejemplo, el equipo estaba súper entusiasmado con hacerlo como WebSockets. Era tipo, estaría buenísimo hacer esto con WebSockets. Aparte tenemos control, eventualmente podemos hacer más cosas sobre esto. Y es tipo, sí, todo eso es verdad. Y de hecho vamos a ver que acá no se mete flexibilidad. Es tipo, me importa 3 pepinos la flexibilidad en este momento a la hora de tomar esta decisión. Precisamos que los mensajes lleguen rápido, que tenga bajo costo operativo en el sentido de robustez. O sea, que no sea un sistema que tengamos que andar mimando para que funcione. Perdón, era esto. Bajo costo operativo. No, está bien que no nos saca muy caro, porque había más opciones. Y ahora sí, es tipo, ¿qué decidimos? Este meme es al pedo, pero ya lo había buscado, tenía los dos, dije, lo voy a mechar. Firebase, bien, bienvenidos al equipo todo. Particularmente ahí lo decimos porque tenía menor riesgo. Tenemos que hacer un poco más de trabajo, pero sabemos que con ese trabajo aterrizamos en un lugar seguro. Es tipo, no error. Pros, facilidad para implementar, menor riesgo. Eventualmente estamos haciendo para un cliente, estos tipos lanzan, el día de mañana explota, tipo, contratando un soporte corporativo, porque yo no te voy a dar bola con esto. Documentación, hay conocimiento en el equipo. Pros, Firebase. Contras, vamos a tener que prender fuego código. Hay que agarrar, sentarse y decir tipo, vamos a prender fuego código. Es una decisión consciente que tipo tiene que quedar en algún lugar, tipo, sí, hicimos esto. Más allá de que es menor el riesgo, había una sola persona que tenía experiencia con otros servicios de Firebase. Tipo, para todos es nuevo y había gente que ya estaba familiarizada con nosotros. Tenemos una dependencia operativa más y estamos metiendo vendor lock-in. Yo soy un tipo alérgico a eso, entonces por eso... Tipo... y después... una lista compilada rapidita, tipo, que es más, literal, esos emojis están en el documento, tipo, dedito para arriba de esto, dedito para abajo de esto. Tipo, Contra no está totalmente, es gratis, flexibilidad, acá en Contra que podíamos tener problemas con la infra, tenés que hacer cosas raras a nivel de puertos y qué sé yo para que te funcione WebSocket, y tipo, no controlamos la infra esa, riesgo. En mi sencillo driver tenía tipo, riesgo no, así que pum, afuera de la mesa. Y dudas de soporte en alguna cosa. Prácticamente eso es todo. No sé qué más vinieron a buscar. Creo que como documentación, como un proceso de documentación está súper bien para un mundo web y ágil. Porque, o sea, literalmente, esto... ¿Sabes? Tipo, ¿qué vamos a hacer? Esa es la parte, ¿se acuerdan cuando le decía tipo paso 1, tipo articular la pregunta, articular el problema? E idealmente aparece con esto, después es sentarse, ya esto lo hacemos en las reuniones, tipo, ¿qué nos importa en esta decisión? Tal cosa, proceso colaborativo. Y aparte en general ahí no hay discrepancias. Puede haber, y está bueno decir tipo,
O sea, porque tenés que tener una actitud minimalista frente a esto, ¿no? Porque si tu decision driver son 20, tipo, no vamos a salir de acá. Pero tipo, 3, 5. ¿Por qué cosas? ¿Cuáles son los principales focos de dolor? ¿Qué es lo que elegimos? 5 puntitos, 5 puntitos, 6 puntitos y está pronto. Y nos quedó eso, que de hecho, este no, pero hay otros que quedan versionados en el repo. Si vos tenés un proyecto monorepo, carpeta de R, pack, en Markdown, y va quedando ahí. Al principio, ¿cómo hago para ir para atrás acá? En este lugar, adr.github.io, es como el principio de la madeja, ¿no? Ahí llegás, entonces hay una herramienta, un CLI que te genera ADR por línea de comando, ¿no? Decís ADR no sé qué, y ya te arma el Markdown, te podés configurar el template, y después tenés links a otras documentaciones, llamémosle, o a informes que ves la trayectoria histórica de alguien que en el 2011 dijo hacemos esto horrible y es un problema y no funciona y tenemos acá 80 proyectos de software en diferentes verticales que tipo no funcionan, ¿qué podemos hacer? Y ves la trayectoria de eso, tipo, hay unas cosas que se llaman decisiones Y, Y decisions, y siguen caminando sobre eso y llegan a los ADRs. Que nada, les recomiendo, si les interesó algo de esto, que sigan en la madeja por ahí, que es el lugar más relevante, creo yo, para la documentación. ¿Preguntas? Sí. Si entendí bien, el fin de esto es como darle un trasfondo a las decisiones, como, por poner una analogía, como con una película le dan trasfondo a un personaje, puede ser. Sí, creo que